Las historias que pueden albergar una consola son magníficas. El simple hecho de ser parte de nuestra vida es algo mágico. El simple hecho de pasar una tarde jugando o pasar rato con tus amigos y que simplemente pase el tiempo como si algo no fuera más divertido que hacer. Ahora imagínate cuántas historias ha tenido una de las mejores consolas, que incluso comenzó como un proyecto y que terminó siendo una de las mejores consolas de los últimos tiempos. Si hablamos de la PC1, una consola que formó parte de la historia de las consolas tradicionales y que fue evolucionando a tal manera que a día de hoy existe una versión 5 de la misma, y que incluso el éxito siguió existiendo a lo largo del tiempo. Así la historia de la PC1, una consola que revolucionó todo en el mundo de los juegos. Solo imagínate, estamos en 1994 y sale la primera consola de Sony, revolucionando por ese entonces todo lo que conocíamos como moderno en el mundo de los videojuegos. La historia de la PC1 comienza con Kuturiagi. Era ejecutivo por ese entonces Sony y que dirigía una pequeña división de ingeniería de hardware, en donde lo apodaron años más tarde como el padre de PlayStation. El interés de Kuturiagi en trabajar en videojuegos surgió gracias a ver a su hija jugando con la Famicom de Nintendo. Kuturiagi convenció a Nintendo de usar su procesador de Sony SP700 en la Super Nintendo SNES a través de una demostración de la capacidad de contar del procesador. La gana de trabajar con Nintendo se deriva tanto su admiración a la Famicom como su convención de la consola de videojuegos, que se convirtió en los principales sistemas de entretenimiento para la época y que se convirtió rápidamente en algo común en las casas. Aunque Kuturagi estuvo a punto de ser despedido porque trabajaba con Nintendo sin el conocimiento de Sony, pero a pesar de eso el presidente Noria reconoció el potencial del chip de Kuturagi y decidió mantenerlo como protegido. El inicio de PlayStation es como la mayoría pensaría, estamos hablando de Japón, un país que pasó por una crisis, y el nacimiento nace como una empresa conjunta en 1988 entre Nintendo y Sony. Nintendo había producido tecnología de disquete que quería continuar con esa estrategia de almacenamiento complementario para la SNES. Dado que Sony ya había sido contratado para producir el procesador de sonido SP700 para la SNES, Nintendo contrató a Sony para desarrollar un complemento de CD-ROM, tentativamente titulado PlayStation o SNES-CD, ya que es algo que beneficiaría a ambas consolas con el desarrollo de la CD-ROM. Sony tenía pero tantas ganas de tener un hueco en el mercado de los videojuegos que había sido el principal fabricante del desafortunado formato de computadoras domésticas MSX. Sony quería usar su experiencia electrónica de consumo, en lo cual era muy bueno, para producir su propio hardware de videojuegos. Aunque el acuerdo inicial entre Nintendo y Sony se acordaba solo en construir complementos para producir CD-ROM, Sony también había planeado desarrollar una consola de marca Sony compatible con la SNES para implementar lo que ya estaba trabajando y poderle sacar todo el provecho posible con su nuevo formato CD llamado Super Disc que diseñaría Sony. Según el acuerdo, Sony conservaría los derechos internacionales exclusivos de todos los títulos Super Disc vendidos, lo que otorgaría a la empresa un gran porcentaje a pesar de la posición de liderazgo de Nintendo en el mercado de los videojuegos. Además, Sony siempre buscó ser beneficiario de las licencias relacionadas con software de música y películas que había estado buscando por mucho tiempo. El plan fue presentar o anunciar PlayStation en Consumer Electronics de 1991 en Las Vegas, pero sin embargo todo salió mal, ya que el expresidente de Nintendo, Hiroshi, veía a Sony como su futuro rival, algo que no se equivocó, ya que los años lo demostraron rotundamente. Incluso lo consideró inaceptable el contrato original de 1988, al darse cuenta que esencialmente le otorgaba a Sony el control de todos los juegos, escritos en formato CD-ROM de la SNES. Incluso, aunque Nintendo dominaba el mercado de los videojuegos, Sony poseía un departamento superior de investigación y desarrollo, queriendo proteger la estructura de licencias existente de Nintendo, algo que al presidente de ese entonces le preocupaba un montón, y por ende canceló todos los planes para la CD adjunta de Nintendo, Sony SNES, sin decirle a Sony. Envió al presidente de Nintendo América, Minoru Akarawa, su yerno, el presidente de Howard Lincoln, a Amsterdam, para formar un contrato más favorable con la mega empresa holandesa Philips, el más duro rival de Sony por ese entonces. Por esos años, este mismo contrato daría a Nintendo el control total sobre sus licencias en todas las máquinas producidas por Philips. Del mismo director de Relaciones Públicas de Sony en ese momento, se enteraron de las acciones de Nintendo 2 días antes que comenzara la CES. Kutaragi telefonó a numerosos contactos, algo que por más que intentaron fracasaron, ya que no recibieron ninguna respuesta de parte y hasta incluso de Philips. Incluso sin éxito el primer día de la CES, Sony anunció su asociación con Nintendo y su nueva consola, la PlayStation. Al día siguiente, en lo que se ha llamado la mayor traición jamás vista en la industria, Howard Lincoln subió al escenario y reveló que Nintendo ahora está aliado con Philips y abandonaría su trabajo con Sony. Una decisión que cambió la vista de Sony para siempre, y algo por lo cual nos beneficiamos hasta el día de hoy. Hoy esa gran rivalidad y traición no hay que olvidar. Es como una infidelidad de cierta manera. La PC1, una consola que terminó siendo una traición de ambos, se convirtió en algo que sería algo fuera de lo común. El diseño de la primera versión de la PC1 era súper robusta y cuadrada o incluso rectangular,
Daba a entender que era muy buena de calidad y duradera, de un color gris. En la parte superior contaba con el botón de encendido y reset, como una forma de que si ocurrió algún error, de algún momento a otro, incluso en las partidas, el poder resetearlo. También contaba con el famoso lector de disco. En la parte frontal contaba con dos lectores de control. Y en la parte trasera, o en la parte de atrás, contaba con el famoso conector de video y el conector de corriente. En los laterales contaba con rejilla de ventilación para mejorar rendimiento y refrigeración, algo que también contaba con su parte inferior. Una de las cosas más características o más destacables, contaba con el procesador R3000A de 32 bits, desarrollado por el SI Logic Core con un caché de 1 KB. También contaba por ese entonces con ni más ni menos con dos procesadores gráficos separados y con una memoria RAM central de 2 MB y una memoria RAM de video de 1 MB. Y también contaba con memoria RAM de sonido de 512 KB y el buffer de CD-ROM de 32 KB. Incluso contaba con memoria ROM del BIOS de 512 KB. Una de las cosas que más revolucionó la PC1 en este caso fueron sus accesorios, tan únicos y uno de los más llamativos que existió. Y es una consola de esta que contaba con una pantalla incluida y incluso con un sistema de sonido, algo muy similar o al estilo del DVD portátil, donde podías jugar cualquier juego o en cualquier lugar, lógicamente conectada a la corriente, no era recargable ni contaba con batería. Otra de las cosas que cambiaron la historia también, y que incluso trajeron las otras versiones, y que incluso se siguen manteniendo hasta el día de hoy, es la versión Slim. Es una versión mucho más pequeña y compacta, con todo el potencial de la primera versión, que incluso podías seguir disfrutando. Otras de las cosas son las mejores en cuanto a controles, trayendo los primeros controles con joystick y con tecnología de vibración, con una experiencia más inmersiva. Estamos hablando de los años 90 o principios del 2000. No quiero imaginarme lo que se sentía ver esto y presenciarlo. Sin duda una maravilla en la historia. La PC1 fue bastante novedosa. La PC1 fue bastante novela turca, o más bien como un K-drama, con mucho drama detrás, tanto de Nintendo como de Sony, viéndose con los años como rivales. Algo por lo cual siento, ya que con los años se demostró que a pesar de las traiciones entre comillas, a ambos les fue bastante bien con sus propias ideas y proyectos. Uno con consolas portátiles y otro con consolas más tradicionales. Y a ti, que te es fascinante, encontraste la resumida historia de la PC1 o el nacimiento de la PC1. Para mí fue brutal, me gustaría saber más tu opinión al respecto. Déjamelo saber en los comentarios lo que piensas. Y otra cosa que me gustaría que dejaras en los comentarios, sería, ¿llegaste a probar en su momento una PC1? ¿Incluso alguna vez? Cuéntame cómo fue tu experiencia, incluso si fue tu primera consola que probaste. Incluso si no fue así, ¿te gustaría probar alguna vez? No olvides darle like si te gustó el video, ya que eso ayuda un montón. Más de lo que imaginas, no olvides suscribirte y hasta un próximo video.